Ok, bueno. Buenas noches. Buenas noches. El día estamos reunidos acá para seguir con nuestras lecturas en neurociencias en honor a la doctora Soylenmide Quiñones, y es un grupo de lectura, ¿no?, sobre diferentes tópicos en neurociencias. Hoy día vamos a hablar sobre el tálamo. Esta vez va a estar a mi cargo. Acá, vamos, presentación. ¿Se nota en la pantalla? Sí, doctora. Ok. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre el tálamo. El tálamo es una estructura muy interesante. Viene del griego, ¿no? Tálamus. Se empieza, o sea, la formación del tálamo, y eso lo vamos a hacer después en un rubro parte solamente de lo que es específicamente el desarrollo embriológico del tálamo. Cada vez se reconoce más. Aparece pues en la semana 8. ¿Por qué es importante? Más o menos, ¿por qué? Porque es un sitio en donde todas las neuronas van a hacer contacto, las que van hacia la corteza, ¿no? Entonces es un sitio muy importante dentro de lo que es la filogenia y la ontogenia del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Este tálamo es parte también, tiene conexiones con el sistema límbico. Entonces, en el desarrollo del tálamo vamos a ver entre las 13, observen ustedes como aquí, entre las 13 semanas, ¿no?, las 51 centímetros, ¿no?, las 15 semanas y el desarrollo del sistema límbico. Ya vemos acá la formación del tálamo, ¿no?, y los tractos mamilotalámicos, que es parte del sistema límbico. Entonces, observen ustedes que estos en estudios de resonancia magnética cerebral, vamos viendo cómo se va desarrollando el tálamo. Recuerden ustedes que tenemos dos tálamos, uno en cada hemisferio, y que están unidos a través de una protuberancia intertalámica, ¿no?, que va a permitir la relación entre uno y otro tálamo. Entonces, observen aquí, entre las 13 semanas, observen cómo son las vesículas telencefálicas, ¿no?, que prácticamente no tienes acá en los hemisferios cerebrales, lo que va a dar a los hemisferios cerebrales que no tienen cisuras, ¿no? Está liso, mira, real a 21 semanas todavía. Ya tienes acá la cisura de Silvio, y tienes acá, muy bien, ¿qué es esto? ¿Recuerda? Que hemos visto los ganglios basales, ¿no? Ok. Y tenemos las estructuras del tálamo. Acá está abrazando prácticamente el caudado, ¿no?, al tálamo. Entonces, nosotros tenemos las principales vesículas, que eso ya lo hemos revisado, ¿no?, la parte del telencéfalo, ¿no? Entonces, en la semana 3 nosotros tenemos el tubo neural y tenemos la placa neural, ¿no?, y la formación del tubo neural. Y por otro lado, lo que va a corresponder a la médula espinal. Entonces, en la semana 4 ya tenemos la formación del prosencefalón, ¿no?, el mesencefalón y el romboencefalón, ¿no? Del prosencefalón vamos a tener las vesículas telencefálicas, ¿no?, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo nos va a dar origen al rinencéfalo, la amígdala, el hipocampo, ¿no?, el cerebro, el córtex, el hipotálamo, la pituitaria, y los ganglios basales y los ventrículos laterales. Y del diencéfalo, vamos a tener el hipotálamo, el tálamo, el subtálamo, la glándula pineal y el tercer ventrículo. Ya, pues del mesencéfalo, el tectum, los pedúnculos cerebrales, el pretectum y el acueducto de Silvio. Y en el romboencéfalo, el metencéfalo, que va a dar el puente, la protuberancia del cerebelo, y el mielencefalón, que da la médula oblongada, ¿no? Entonces, el tálamo pues se encuentra, es una estructura, este es el tercer ventrículo que se encuentra en medio. Este es un corte coronal medio, en donde tienen ustedes la cisura, ¿cómo la reconocen? Porque tienen la cisura de Silvio, ¿no? Se observa muy bien. Este es el espacio interhemisférico, este es la cisura del cíngulo, ¿ok? Entonces, y observen ustedes que en la parte medial se encuentra pues el tálamo, ¿no? En la parte medial ventral, que va a tener mucha relación con y aquí lo que estamos viendo también es el córtex somatosensorial,
¿no? Aquí tenemos el tálamo, está al medio, ¿no? El putamen es ventral, ¿no? Y observemos acá en este corte sagital de una estructura anatómica, acá tenemos el tálamo, la parte dorsal del tálamo, acá está el epitálamo, está el subtálamo, ¿ok? Y observen ustedes, para acá va a estar el hipotálamo y acá está, pues, la pituitaria, ¿no? Este es el acueducto de Silvio, este es el cuarto ventrículo, acá está el cerebelo, ¿no? Acá está el mesencéfalo, ¿no? Acá están los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Esta es la cisterna cuadrigémina, ¿no? Aquí vemos la parte del esplenium del cuerpo calloso, ¿no? Y tenemos acá a la protuberancia, ¿ok? Entonces veamos este pequeño videito para que vean, espero que sí. Bueno, no se corre, no corre el video. Perdón, vamos a poner acá. Doctora, ¿usted cree que pueda presionar en la parte de abajo que dice ocultar? ¿Dónde? En la barrita ocultar dice. Lo que pasa es que no entra, pero vamos a, espérate, de repente es por cómo lo he ingresado. Oh, qué raro, se veía bien. Se veía bien el video. Espero, no quiere. Bueno, vamos a ver. No está el vídeo, pero yo recuerdo que lo he probado, el vídeo. Entonces, como he hecho varias presentaciones de lo mismo, chicas. A ver, vamos a ver. Esta es la de acá. Ok. De hecho... no sé, no corre, ¿no? No quiere correr. Qué raro. Quizás ya eliminaron el video. Puede ser. No, pero yo o sea, lo habían eliminado, pero lo logré ubicar, porque esa era una presentación anterior. Lo logré ubicar o sea, lo logré ubicar, lo logré ubicar y lo coloqué nuevamente, y coloqué dos todavía, ni siquiera uno, sino dos videos sobre tálamo, que era bien interesante, sobre todo, qué raro, ¿por qué me sale el otro? Porque yo recuerdo haber hecho dos, salvo que se me borrara esa presentación. Ya, a ver, qué raro. Ya, me parece extraño. ¿Qué es? Ah, ya creo que lo ingresé viendo de frente en YouTube. A ver. Ya. Acá está. Bueno, acá está. Este es. We gotta go in the car first, then we'll go to the park. Then go walking. And then you go for dinner. No. You stay in a box. This is Susan Dominus for the New York Times. Recently, I had the chance to spend time with two remarkable little girls, Krista and Tatiana Hogan. They are craniophagus conjoined twins. Joined at the head, they share a neural bridge that connects one girl's thalamus to the others. The thalamus is said to be the brain's sensory processing station.
Estas dos chicas tienen una característica especial, que están unidos sus dos cerebros a través de una estructura que es el tálamo, ¿no? Y miren lo que pueden hacer, de tal manera que no las pueden separar, ¿no? The next day we had to go in to see my doctor, and he stumbled. He had no idea what he was gonna do. And he's like, "Your girls are conjoined at the head," and I was like, "Whoa!" Like that set me back, like big. Ms. Sim says she was immediately presented with a difficult choice. 19. And then at that point he was like, we can terminate the pregnancy, and right there I was like, no. Right away I was like, no, that's not even an option. The twins were born on October 25th, 2006, and immediately became a sensation. A documentary that followed them for a year of their lives aired on the National Geographic Channel. Will they begin to talk? And will they survive to see their third birthday? I mean, worldwide, assuming we're talking just about the survivors, of course. This is really quite rare. Can I show you something again? What's even more rare are some of the feats the girls can demonstrate, possibly because of that neural bridge. What does mommy hold in? Don't say nothing, be quiet. Krista? What does mommy have in her hand? The connection is a physical connection between the thalami and these two children. And so the postulate is that information from one twin can go directly via the nervous system to the other twin via this relay station. Their mother says it is an ability that the family noticed early on. Now, Teddy, what is mommy holding? Daddy. We noticed that in the car we had a DVD player in the car, and only Tatiana could see the screen. We're talking about a little screen in a van that there is no way that Krista could have seen. It's an impossibility. Where is Auntie Tickling? Krista? Can you touch it? Reach down and touch it. Watching Tatiana and Krista interact, I soon sense that while they have an unusual connection, they are developing two distinct personalities. Yeah. Oh, they fight like sisters. I mean, they're like every other kid. They fight with their sister, they play, they color, they watch TV. Do you think they get along better than siblings usually do? Oh, definitely, especially for kids who are attached. I mean, they have to share this one big space for the rest of their lives. They're going to be stuck together. Definitely, they compromise with everything. I mean, they're always taking turns. One's boss one day, one's boss the next day, and they function perfectly together. There was initially the question of whether a surgical procedure could separate them. The answer is that it's technically feasible, but at what cost? And would you be willing to paralyze children, even just on one side of their body, to allow them to be separate? And those were discussions that were held with the family very early on. Krista, get up here. You can do it. While the girl's health is essentially sound, there are concerns about Tatiana's heart. Tatiana has the responsibility of the two to supply blood not only to her brain, but to Krista's as well. And based on our studies of blood vessels, Tatiana provides probably a fifth to a quarter of the blood supply to Krista's brain. You used up my body tonight? Tatiana has really high blood pressure. So because of her high blood pressure, we have to watch her heart and everything because she's like the little motor that's making everything run. Other than that, the girls suffer from seizures, so they're on medication for that. And thank goodness it's been working because the girls haven't had one in over a year and a half. So I'm like, yay. As the twins grow older, they will continue to be watched by doctors and scientists who are interested in better understanding the inner workings of the brain. But their mother is determined to make their lives as normal as possible. I think a lot of people have a lot of judgment for looks rather than who you really are. Who are they? They are just little girls.
That's who they are. They will be Teddy and Krista for the rest of their lives. The girls have always been a miracle to me. They're just little miracles. It's hard to explain it to everybody. They just, they're wonderful little human beings. Okay. Ahí no estaba hay otro en donde está el tálamo exactamente, no está en ese artículo, pero bueno. Ok. Entonces, la relación que ellas tienen es específicamente a partir del tálamo, ¿no? Y esta es su resonancia magnética cerebral de ellas. Este es un hemisferio cerebral y el otro es el otro hemisferio de cada una de ellas, ¿no? De Cristi y Tatiana. Y entonces, esto es el tálamo, ¿ok? Y ellos tienen una larga conexión intertalámica, ¿no? Entonces, como vemos ahí, pues el tálamo les permite a ellas conectarse, ¿no? Y realizar las conexiones de ambos hemisferios, de ambos organismos, ambos cuerpos, ¿no? Interesante. Muy bien, el tálamo, pues, espérate, creo que se me abrió el otro. Perdón. Ya, ok, no, está bien. Entonces, está localizado pues en medio del cerebro, entre lo que es la corteza y el tronco encefálico, ¿no? Entonces, observen ustedes, acá está el tálamo, tiene aquí la superficie dorsal y ventral, ¿no? Aquí están los tubérculos cuadrigéminos, este es el puente, este es el mesencéfalo, ¿no? y esta es la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿no? Es como si fueran dos huevitos, ¿no? Oblicuados, ¿no? Y bueno, tiene múltiples funciones, que es lo que vamos a ver. Casi todo el input que tiene el cerebro de la vía sensorial, dolorosa, el gusto, lo que escuchas, hueles no, o el olor es el único que no lleva una parte del pasaje de conexión en el tálamo, pero el resto de toda la vía sensitivo-sensorial pasa y tiene una neurona intercalar ahí a nivel del tálamo. Veamos, pues. Entonces, la estructura talámica tiene tres grupos principales, ¿no? El grupo anterior que está relacionado con la memoria, la atención y el aprendizaje, todos los núcleos anteriores. Los grupos mediales que tienen la integración sensorial, ¿no? La integración sensorial que es para el pensamiento abstracto, ¿no? Y el comportamiento orientado a objetivos a largo plazo. Ahí tenemos el núcleo dorsomedial, ¿no? También llamado medio dorsal. El grupo lateral, ¿no? Que ese gran grupo de núcleos laterales, ¿no? Que es el de Relaimon, o sea, donde hacen la conexión todas las neuronas motoras y sensoriales, ¿no? Que tiene relación con la corteza motora, la corteza sensorial y con las vías aferentes y eferentes. Va a tener varios núcleos, el núcleo dorsal lateral, ¿no? El núcleo lateral posterior, el pulvinar, ¿no? Los núcleos a nivel ventral, el ventral anterior, el ventral lateral, ¿no? Involucrados con el cerebelo y los ganglios basales, ¿no? Sobre todo el ventral lateral. El núcleo ventral posterior, ¿no? Que vamos a tener tres subgrupos, ¿no? Que es el ventro posterolateral, que tiene que ver con la parte somatosensorial para el cuerpo, o sea, la parte de relay, es decir, el paso, donde van a conectarse las vías que van a ir hacia la corteza somatosensorial, ¿no? Llega la neurona aferente a través del hemisco lateral o espinotalámico lateral, ¿no? Y de ahí hace su stop, ahí manda la otra neurona, la tercera neurona a nivel de la corteza somatosensorial, ¿no? Y la ventroposteromedial, que también es para
para la parte somatosensorial para la cabeza. Y la parte posterior, ¿no? Que es el núcleo a nivel de geniculado lateral, ¿no? Que tenemos dos, que uno es el lateral, que está relacionado con la vía visual, y el otro que es el central, que está relacionado con la vía, o medial, ¿no? Con la vía auditiva, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando poco a poco estos grupos y cómo son las conexiones y las interconexiones. Entonces nosotros podemos, si tratamos de ubicar el tálamo, vamos a tener una parte anterior, una parte medial, una parte posterior y una parte lateral, ¿no? Veamos, entonces aquí es el núcleo ventral anterior, ¿no? El medio dorsal, el núcleo ventral anterior, el ventral lateral, el lateral dorsal, el lateral posterior, el ventropostero lateral, ¿no? Y el ventropostero medial. Miren dónde está. Por eso es importante hacer el corte aquí para ubicar al ventropostero lateral, ventropostero medial, ¿no? Y esta es la zona reticular, ¿verdad? En la parte interna, ¿no? La línea que vemos acá. Y el núcleo geniculado lateral, ¿no? Que está relacionado con la vía visual, y habíamos visto el medial, que está relacionado con la vía auditiva. Y el pulvinar es importantísimo porque tiene que ver mucho con la parte cognitiva, ¿no? Y con la parte espacial visual, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las funciones. Vamos a hablar sobre el núcleo geniculado lateral, ¿ok? Entonces, el núcleo geniculado lateral tiene que ver con la visión, ¿ok? Viene el input de la vía de la retina, ¿no? Ha venido, recuerden ustedes, la información ingresa, ¿no? Pasa del quiasma óptico, ¿no? Y se va por las cintillas laterales, entra el tracto óptico, ingresa ahí y sale el output hacia la corteza visual en el área 17, ¿no? Después tenemos la lesión talámica, es ese nivel, que es lo que nos va a dar una hemianopsia homónima, ¿no? Porque va en el mismo lado, ¿no? Del mismo lado, ¿no? Que es contralateral, se llama hemianopsia homónima contralateral, ¿no? Entonces la lesión en el lado derecho se va a producir la pérdida del lado izquierdo, la visión del lado izquierdo, ¿no? Tal vez podamos ver vías visuales para que entiendan después en otra reunión, ¿ok? De repente eso no lo tienen claro. El núcleo geniculado medial es el núcleo que está relacionado con la visión, lo recuerdan, ¿no? Entonces, esto recibe el input de los colículos inferiores, y el output va hacia la corteza motora primaria, que es el área 41 y 42 de Brodmann. ¿Okay? Cuando hay lesiones a ese nivel, vamos a tener una pérdida auditiva, ¿no? De la audición, ¿no? Porque hay una alteración en la información auditiva, ¿no? Que generalmente va a ser bilateral. Entonces, ¿por qué? Porque las lesiones, o sea, la vía auditiva a nivel del colículo ya te lleva una información bilateral, entonces causa déficits auditivos bilaterales. La lesión del tálamo, ahora vamos a ver los núcleos laterales, ventrales, mediales, posteriores, ¿no? El ventropóstero medial y ventropóstero lateral, ¿no? Entonces, el ventropóstero medial, que se encuentra a este nivel, en la parte central del tálamo, y el ventropóstero lateral. Observen ustedes, me dan un ratito, voy a dejar de compartir un minutito, ¿ya? Disculpen. ¿Qué pasó con eso? Ya. Ok, sí. No sé qué había pasado. Ya. Perdón, disculpen. Ya. Ya estamos bien. Sigamos.
¿En cuál nos quedamos? En el ventro quiniculado medial. Vamos a los ventros posterolaterales, ¿no? Si no me equivoco. Nada, ¿no? ¿Están ahí o...? ¿Están ahí o estoy hablando a la nada ya? Sí, espera. Ya. Tenemos entonces el ventro posteromedial y el ventro posterolateral. Y como habíamos hablado ya, estos estaban relacionadas con el ventro posteromedial, tiene que ver con las vías somatosensitivas que vienen de la cabeza y el ventro posterolateral del cuerpo, ¿no? Que incluye el tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción, ¿no? Entonces esas son las vías eferentes, y las vías eferentes, por supuesto, ¿a dónde irán? ¿No? La vía eferente tiene que ir a la corteza primaria somatosensorial, que son las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿no? Corteza primaria somatosensorial, que esta es la cisura de Rolando, recuerda que esta es la cisura de Silvio, este es el área posrolándica y este es el área prerolándica. El área posrolándica es la corteza primaria somatosensorial. Las lesiones a ese nivel, a nivel del ventro posterolateral, hay la pérdida del tacto, del olor y la temperatura y de la propiocepción consciente y del lado contralateral del cuerpo. O sea, y en el ventro posteromedial es la misma modalidad contralateral de la cabeza y de la cara. ¿Ok? Entonces, ahí podríamos, en la próxima reunión alguien podría coger solamente dolor talámico o síndrome de dolor central, ¿no? Entonces, aquí la interrupción de los tractos de dolor puede causar sensación de dolor. Paradójicamente, algunos pacientes experimentan sensaciones anormalmente dolorosas, que es el dolor talámico en el lado anestésico. Entonces, después de un accidente cerebrovascular, una persona puede experimentar dolor talámico o síndrome de dolor central debido al daño a los tractos espinales o a los tractos espinales que transportan la sensación de dolor y temperatura desde la periferia hasta el tálamo. El daño al tracto espinotalámico o trigémino-talámico da como resultado un dolor intenso y espontáneo en las partes del cuerpo conectados a los tractos dañados. El dolor talámico comienza varias semanas después del accidente cerebrovascular y se presenta como un dolor ardiente intenso en el lado del cuerpo afectado por el accidente cerebrovascular y a menudo empeora con la estimulación cutánea, ¿no? Ahora veamos al tálamo, el núcleo ventral anterior. Localizado en la parte lateral, ¿no?, de los núcleos laterales, el ventral anterior, tiene que ver su función con la iniciación y planificación del movimiento. El input que lo recibe de los ganglios basales que expusieron, ¿recuerdan? Y el output es a la corteza motora área 6, a la corteza premotora. Entonces, recuerden ustedes, aquí nosotros habíamos hablado de cisura de Rolando, cisura de Silvio, corteza posrolándica, cisura posrolándica, prerolándica, y por delante de la prerolándica tenemos el área premotora. El área premotora está relacionada con la memoria del trabajo, y eso es iniciación y planificación del movimiento, ¿no? Eso es importante. Entonces, la lesión de esta área, de este núcleo anterior ventral, tiene que ver con la interrupción de la entrada de los ganglios basales. Puede resultar en asinesia, o sea, la pérdida del movimiento voluntario. Ahora, veamos el ventral lateral. El ventral lateral tiene que ver con la modulación y coordinación del movimiento. Si es así, el input, ¿de dónde vendría? Por supuesto, de los ganglios basales y del cerebelo. Muy bien pensado. Y el output, ¿de dónde vendría? ¿A dónde iría? Nuevamente, a la corteza motora área 4. ¿Por qué? Es la modulación y coordinación del movimiento. Eso significa que cuando se genera el movimiento, ¿no? ¿Qué cosa es cuando se genera el movimiento? Entonces, miren, para generar el movimiento, el movimiento tiene una precisión. O sea, cuando usted agarra y quiere coger algo, usted sabe que lo que va a agarrar va a tener la velocidad con la que quiere agarrar, ¿no? Claro, no lo piensa porque eso ya está automatizado, digamos, pero entran los inputs y salen los inputs. Pero la mirada, te dije, ese es tu objetivo, ¿no? Y tú vas a colocar y vas a coger el vaso y vas a tener una fuerza en el vaso. Por eso es que cuando comienza a hacerse esto de la robótica,
hay una serie de aspectos como es no romper el vaso, ¿no? Entonces, ahí es cuando se comienza a hacer esos estudios y ver quiénes más intervienen en el control y la modulación del movimiento, ¿ok? Muy bien, entonces la lesión en este núcleo del tálamo nos va a dar, por interrupción de la entrada de los ganglios basales, puede resultar en acinesia y también pérdida del movimiento voluntario. Ahora veamos el pulvinar. Este pulvinar es uno de los núcleos talámicos muy importantes, tiene una función visual de orden superior. Entonces va a recibir inputs, ¿no? Tanto de los colículos superiores e inferiores, ¿no? Y el output va a ir hacia la corteza visual de asociación, que está aquí en el área parietal, ¿no? Las lesiones en estos núcleos, en el pulvinar, puede producir negligencia o síndromes de déficit de atención. ¿Ah? Justo hay un artículo que he seleccionado para que lo revisemos, ¿no? Al respecto. Entonces, el tálamo en el núcleo medio dorsal, ¿no? Ahí está el núcleo, los núcleos, ¿recuerdan ustedes? Para recordar, núcleos laterales, ¿no? Anteriores y mediales, entonces ahí teníamos dos núcleos, el medio dorsal. El medio dorsal, su función es la motivación, el impulso, la emoción, ¿no? La integración sensorial para el pensamiento abstracto y el comportamiento dirigido a objetivos puede desempeñar un papel en la personalidad. Uy, ¿alguna vez pensaron que el tálamo tenía que ver con la personalidad? A ver, díganme. La verdad yo no. Ya. No, Así es. Entonces, el input viene del lóbulo temporal y de la amígdala, del hipotálamo. Por eso es que recuerden ustedes que hay un núcleos tálamos, ¿no? Que vean con la amígdala. Entonces, en los circuitos del sistema límbico está involucrado el tálamo, ¿no? Y el output va hacia el córtex prefrontal. Ya van pensando, entonces ustedes armando cómo vamos a hacer la revisión de corteza, ¿no? Ya. Córtex prefrontal que tiene que ver justamente con la motivación, con el impulso, con la parte de las funciones superiores, ¿no? De sociales, de responsabilidad social, ¿no? Porque esa es la parte más desarrollada en el ser humano. Y la lesión talámica de este núcleo medio dorsal va a causar déficit de memoria, particularmente cuando se involucran las entradas en el lóbulo temporal. ¿Ok? A ver, veamos el núcleo anterior del tálamo. Aquí estamos, en el núcleo anterior. Tiene que ver con el almacenamiento de la memoria y la emoción. ¿Ustedes pensaban que el tálamo tenía que ver con la memoria y la emoción? A ver, sincérense. tampoco. Tampoco. Exacto. No, el sistema límbico, man. Con el sistema límbico más. Ok. Entonces el input viene del tracto mamilotalámico. Recuerden que hay un tracto mamilotalámico. ¿Recuerdan eso? Este tracto mamilotalámico llega acá pues al núcleo anterior del tálamo. Y el output va a esta parte del cíngulo que justo rodea el cuerpo calloso, que está relacionado con el sistema límbico, ¿no? Con las emociones. La lesión en este núcleo anterior puede causar pues, déficit de memoria y amnesia significativa. Entonces, podríamos decir que hay efectos adicionales de las lesiones talámicas en la función cognitiva, la excitación, las lesiones bilaterales que afectan a los núcleos talámicos intralaminares pueden considerarse extensiones de la formación reticular del tronco encefálico y causar falta de respuesta, pero los ojos permanecen abiertos. A esto será denominado una vigilia o coma con mutismo asinético, ¿no? La memoria, las lesiones que afectan a las estructuras mediales del tálamo, la confluencia de los núcleos mamilotalámicos y amígdalo-fugos, ¿no? El núcleo dorsomedial y posiblemente anterior que puede causar una amnesia profunda. Y otras funciones cognitivas, podríamos ver una fascia talámica, negligencia y disfunción visoespacial que se han descrito como lesiones talámicas y presumiblemente se relacionan también con la interrupción de conexiones talámicas recíprocas con la corteza cerebral. Entonces, pues, el tálamo, ¿no? Va a tener una serie de vías, ¿no? Aquí tenemos la parte dorsomercial del córtex con el
dorsomedial, ¿no? La parte de las áreas del córtex motor con el núcleo ventral anterior y ventral lateral, ¿no? El somatocórtex con el núcleo ventroposterolateral y ventroposteromedial, ¿no? El pulvinar y las vías de asociación del córtex, ¿no? Y el lateral posterior con las vías de asociación del córtex, y los ganglios, los núcleos genicular lateral con el córtex visual, ¿no? Entonces, tenemos vías entonces que van hacia el tálamo y vías que salen del tálamo. Entonces, si queríamos hacer un resumen, ¿no? Entre las regiones talámicas específicas y corticales específicas, podríamos decir así, ¿no? Los núcleos ventroposterolaterales tienen el input a nivel del tracto espinotalámico y del hemisco medial, ¿no? El output hacia la corteza primaria sensorial, y su función es la sensación somática del lado contralateral del cuerpo. El núcleo ventroposteromedial, estaba por acá, ¿no? Es el tracto trigémino-talámico, ¿no? El área pontina del busto, entonces tiene conexión con la corteza motora, el output, ¿no? Con la corteza motora primaria, y su función es sensación somática del lado contralateral de la cara y del busto. Entonces, aquí se cumpliría muchas cosas. Por ejemplo, cuando tú dices, bueno, entonces las lesiones ya no solamente las vas a ubicar central, no solamente significa ir directamente a la corteza, sino a todas las vías que llegan a hacer conexiones, ¿no? El tálamo, entonces, va a ser ahora, a partir de ahora, un sitio donde ustedes van a buscar lesiones, ¿no? El núcleo geniculado medial, entonces, ¿no? Va a ir, el input viene por el folículo inferior, ¿no? Y el output es la vía auditiva, el córtex auditivo primario, y su función es la audición. El geniculado lateral, que tiene que, el input viene del tracto óptico, y el output va a la corteza visual y la función de la visión. El pulvinar, que es el input desde los cuerpos geniculados laterales y mediales, y además del colículo inferior y superior. Y el output son las vías de asociación del córtex, y la función es el procesamiento visual, ¿no? Y así podemos, en resumen, seguir que los núcleos ventrolaterales el input viene del cerebelo y de los ganglios basales, y el output es a la corteza motora primaria, y su función es modular la coordinación del movimiento. Y el ventral anterior, ¿no? Su input viene de los ganglios basales, y el output viene del córtex premotor, y tiene que ver con la iniciación y planeamiento del movimiento. Y el núcleo ventromedial, su input es del cerebelo, y el output es en el córtex primario motor, y la coordinación, y su función es coordinación del movimiento, ¿no? Los núcleos anteriores tienen que ver con el tracto mamilotalámico, el input, el output con el córtex cingulado, y la función tiene que ver con los almacenamiento de la memoria y la emoción. El núcleo medio dorsal, el input viene del lóbulo temporal y de la amígdala y del hipotálamo, y el output es en el córtex prefrontal y tiene que ver con la motivación, ¿no? Y la dirección y la emoción. Y el núcleo centromedial son las vías del dolor, ¿no? El input y el output tienen que ver con las proyecciones corticales no específicas, y tiene que ver con el contenido emocional del dolor, ¿no? Con la sensación emocional. Entonces, ¿cómo es que se trabaja aquí? ¿Cómo es que trabaja el tálamo? ¿Cómo es que se producen esto? Hay núcleos de relevo específicos que tienen neuronas de relevo específicas que proporcionan resolución a las áreas corticales primarias, ¿no? Entonces, diríamos pues que hay un núcleo específico para una área de corteza primaria específica. Por ejemplo, el núcleo ventrolateral está relacionado con la corteza motora primaria, el ventroposteromedial, el ventroposterolateral con la corteza somatosensorial primaria, el núcleo geniculado medial con la corteza primaria auditiva, y el núcleo geniculado lateral
con la corteza visual primaria, ¿ok? Y en el caso del área del busto es el ventroposterior medial y la corteza gustativa primaria. Entonces, la corteza gustativa primaria, ¿no? En el caso del olfato, el olfato va directamente a la corteza, por lo que no hay un núcleo talámico olfatorio específico, pero las lesiones talámicas pueden modificar, sí, las cosas que huelen bien y cuál cree que es el olor, lo que sugiere que la corteza olfativa proporciona algunas entradas al tálamo, ¿no? Pero no están específicas. Entonces nosotros diríamos que pues para una neurona específica en la capa 4, tenemos, por ejemplo, una neurona específica que va a la capa 4, ¿no? De un núcleo específico del tálamo, ¿ok? Entonces, la entrada talámica a la corteza, aunque la entrada es grande del tálamo, es a la capa 4. También hay una pequeña entrada a la capa superficial 6 de las mismas células, ¿ok? Entonces, dentro de los núcleos talámicos específicos, existen dos tipos de células talámicas: las células de relevo específicas y las inespecíficas. Las células de relevo específicas, las inespecíficas se proyectan de manera difusa, ¿no? De manera difusa en las capas superficiales de la corteza, difusa, ¿no? Eso es todo lo que necesitas saber para las células inespecíficas. Es probable que proporcione señales de atención para la entrada específica transmitida por las neuronas de transmisiones específicas. Podemos decir, por ejemplo, que las proteínas de unión al calcio y diferenciar estos dos tipos de células, ¿no? Podemos hablar en otro momento o decir, por ejemplo, cuando hablamos sobre las sincronías en los circuitos talámicos. Eso es muy interesante, ¿no? Podemos seguir hablando del tálamo en otras reuniones, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, la corteza proporciona retroalimentación al tálamo, ¿no? Entonces, aquí viene el input, ¿no? Hacia el córtex. Y la capa 6 es la salida del córtex, ¿no? Al núcleo de relevo específico del tálamo, ¿ok? Entonces, fibras córtico-talámicas, ¿no? Del córtex al tálamo, tálamo corticales y córtico-talámicas, ¿ok? Entonces, las conexiones intracorticales transfieren la información después del procesamiento. Significa que tiene que haber una relación entre la capa 4 y la capa 6, del input y del output, ¿no? La proyección de las neuronas piramidales de la capa 5 a la capa 6 son colaterales axonales, ¿no? Estas celdas también tienen otras proyecciones, ¿no? Observen ustedes, ¿ok? En la capa 3 nosotros tenemos, por ejemplo, estas neuronas piramidales y que se conectan con las neuronas de la capa 5, y acá estas interneuronas, ¿no? Que van a relacionar el input talámico que llega con información y hacia las neuronas piramidales de la capa 3 y de la capa 5, y estas se conectan con la capa 6 que da la salida específica y la proyecta hacia el tálamo, ¿no? Entonces, en general, ¿qué significa? Bueno, entonces la corteza primaria proporciona pues una conexión con el tálamo de orden superior, se llama eso, ¿no? El output va a tener un orden superior a los centros talámicos, ¿ok? Entonces, en general, ¿qué significa esto? Significa que se ha realizado un procesamiento adicional en algún centro del sistema nervioso central. Entonces, la corteza secundaria es de orden superior porque la corteza primaria ya recibió esa información, hizo algunos cálculos a través de la conectividad intracortical y luego la pasó a la corteza secundaria, ¿no? La corteza secundaria son las cortezas de asociación. Entonces, el tálamo de orden superior, el procesamiento ya se ha producido tanto en el núcleo talámico primario como dentro de la corteza, por lo que cuando llega al núcleo del tálamo de orden superior se trata de una información de nivel superior, es decir, una procesión más procesada, ¿no? Y llega acá, entonces, esta información que llega desde la corteza de la capa 5, en este caso, lleva a una información procesada, ¿no?
Entonces, las neuronas de retransmisión específicas en los núcleos de retransmisión primarios o específicos también se pueden denominar conductores. Están impulsando la información. Entonces, las células del tálamo, ¿no? En el núcleo del tálamo de orden superior se llama una célula moduladora. Es una célula driver, es decir, esta célula que manda la información, llega a la corteza, a la capa 4. De aquí se proyecta a la capa 3, a la capa 1, a la capa 5, y llega esta información a este nivel. Y de la capa 5 se emite el output, ¿no? O sea, hay dos tipos de output. Output hacia la célula conductora y otro output hacia la célula moduladora de orden superior en el tálamo, ¿no? Entonces, porque solo afecta la información después de que ya se ha recibido, por lo que en niveles más altos se produce la modulación. Entonces, la función de las neuronas moduladoras, ¿qué es? Es ampliar la ganancia de la señal. Es decir, puede hacer que un estímulo específico se vuelva más importante, ¿no? Entonces, las áreas corticales secundarias rodean a las áreas primarias. Gran parte de lo que queda de la corteza de asociación son donde se integran los sentidos. Veamos acá, observen ustedes. Estas son las áreas primarias identificadas. Tienen la área auditiva, ¿ok? La visual, tienen la somatosensorial, la corteza motora, ¿ok? Entonces, y a su alrededor como un cinturón, menos especializados secundarios son las áreas de asociación, ¿ok? Recuerdan acá un área de asociación naval premotora, un área de asociación posterior, ¿no? Auditiva, alrededor, como una cintura común que rodea a las áreas primarias, ¿ok? Y no se van adicionando otras áreas, ¿no? Que van a ir, que son las áreas de asociación, ¿ok? Entonces, cuando, ¿no? Nosotros tenemos aquí, entonces, en el núcleo talámico, ¿no? Que de orden superior, ¿ok? Vamos a tener, primero que recibe la información procesada desde la corteza de la capa 5. Y después, esta célula moduladora va a enviar nuevamente otra información hacia la corteza motora, hacia la corteza en la capa 4. Y de ahí va a recibir una información nuevamente, ¿ok? Y vamos a tener otra célula talámica de mayor especialización, la de mayor orden, ¿no? Esta es la de orden, de un orden superior, esta es la de orden de mayor orden, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Es una función importante de los núcleos talámicos de orden superior, es que tomar una información de un área cortical y transmitirla a otra área cortical. Entonces, no es solamente que el tálamo ingresa una información y eso era lo que decían, ¿no? Es una vía de pasaje, ¿sí? Y ahí iba la corteza, sino que ahí la información es procesar en la corteza, de vuelta al tálamo, de vuelta a la corteza y de vuelta al tálamo, ¿ok? ¿Para qué? Para conectar las diferentes áreas. Pero no le manda la información al azar, sino es una información procesada, ¿ok? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, en la corteza visual ingresa la información en el área, ¿no? Acá terminamos esta parte. Hay 3 niveles, entonces, conocidos de esta jerarquía el patrón, ¿no? La corteza primaria, la corteza secundaria y las cortezas de asociación, ¿no? Veamos el ejemplo de la corteza visual. Entonces, en la corteza visual, que el área primaria es en el área 17, nosotros tenemos, ¿no? Que es donde se encuentra la célula driver, ¿no? Y manda la información a la capa 4, ¿no? De la corteza del 17, de la red 17, y de ahí esta va a tener diferentes conexiones. No está acá, no está acá. ¿Recuerdan ustedes las interneuronas que iban hacia la capa 5, no hacia la capa 6? Va a haber una información que va a ir hacia, nuevamente, la célula driver, pero otra que va de la capa 5 hacia el pulvinar.
aquí en el pulvinar vamos a tener el primer núcleo de orden superior. Este núcleo de orden superior envía la afirmación nuevamente a la capa 4 y esta capa 4, ¿no?, va a mandar nuevamente la eferente el output hacia la célula moduladora, pero también va a mandar un output a través de la neurona de la capa 5 hacia, en el mismo pulvinar, ¿no?, a una célula moduladora superior, ¿no?, que es la de mayor orden, ¿no?, del tálamo, y esta va a enviar una información a la capa 4 nuevamente, y vamos a tener la comunicación de la capa 6 con el tálamo, ¿no? Entonces, pues, así vemos que la organización de la información tiene que tener varias formas de integración, ¿no? Y de modulación. No todo ingresa tal y como nosotros lo recibe inicialmente, esa por la vía aferente a través de los receptores, sino es modificada, ¿no? Interesantísimo, ¿no? De verdad. Y cómo se van asociando las áreas, se van sumando, ¿no? Se van agregando las áreas que van siendo estimuladas para integrar exactamente el conocimiento y asociarlo a algo. Por ejemplo, ahorita cuando yo estoy hablando, ustedes, todo lo que yo estoy hablando, su vía auditiva y su vía visual están conectadas y se están asociando las ideas, pero también ustedes están asociándolo con algún otro hecho que hayan vivido, que hayan observado o que hayan anteriormente, ¿no? Entonces, ahora veamos un poco sobre el núcleo reticular del tálamo que rodea, ¿no? Este núcleo reticular del tálamo es muy interesante porque es la lámina interna reticular, porque está relacionado con neuronas con el sistema reticular ascendente y está relacionado con el despertar y el dormir, ¿no? Bueno, los núcleos reticulares hay externos e internos, ¿ok? Veamos un poco. Entonces, hay entonces en las neuronas se producen los usos del sueño, ¿no? Las neuronas talámicas están relacionadas con los usos del sueño, ¿no? Entonces, y tiene que ver esto con la actividad del GABA, inmunohistoquímica del GABA, que es lo que se ha estudiado, ¿no? Con mecanismos de inhibición, inhibitorios. El GABA, recuerden ustedes que era un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan? ¿No? Y acá tenemos ya a nivel de una interneurona perigeniculada, ¿no? Que miren ese axón de la zona reticular, wow. Y es una neurona que es de esas que disparan, ¿no? De biocitina. Está marcado con biocitina, ¿no? Entonces, en el córtex vamos a tener 3 aspectos, ¿no? El uno, a nivel de los núcleos, ¿no? Que va a tener de carácter inhibitorio, ¿ok? Que es el núcleos específicos como el ventroposteromedial, el núcleo ventroposterolateral, el núcleo geniculado lateral, los núcleos intratalámicos, ¿no? Que son los núcleos reticulares, ¿no? Y que van a formar parte de que rodea específicamente a estos núcleos, y van a tener un carácter inhibitorio, y en el relay 2, o sea, en el control número 2, vamos a tener un carácter de estimulación hacia la zona reticular, ya sea del córtex, porque recuerden ustedes, este núcleo iba hacia la corteza, y la corteza manda dos tipos de estímulos hacia los núcleos reticulares que se encuentran ahí, que tienen que ver con el sueño. Entonces, estas neuronas talámicas tienen 2 modos de disparo, pico y único disparo en ráfaga. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos de los tipos de neuronas? Habían unas neuronas que mandaban un solo pico, otras que mandaban en ráfaga. ¿Recuerdan? Cuando vimos los tipos de neuronas en las primeras reuniones, no sé si lo recuerdan. Sí, más o menos. Ya, vamos a tener que volverlo a ver. Entonces, acá tenemos el electro. Este es un electroencefalograma donde vemos las ondas lentas en el sueño, del sueño lento.
Este es el sueño lento y este es en el REM y en el despertar, ¿no? Cómo cambian la actividad del neuronal, ¿no? Observen ustedes acá el núcleo geniculado talalosal extracelular, o sea, está un electrodo ahí, lo está mirando, los bursts, los tipos de bursts, cómo van cambiando, acá como spikes, ¿no? Y acá como ráfagas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, observen ustedes cómo cambia aquí, como, ¿no? La onda del sueño lenta, si lo ponemos los electrodos acá, vemos las puntas, los bursts, y acá spikes únicos y acá en descargas, ¿no? Spikes únicos. ¿No? Entonces, durante el disparo en ráfagas, las neuronas talámicas ya no pueden transmitir información fielmente desde la periferia de la conciencia, la corteza, porque no pueden seguir la frecuencia, ¿no? Entonces, las neuronas de retransmisión transmiten disparos en ráfaga a la corteza. Un gran número de esas neuronas talámicas y corticales que disparan sincrónicamente significan ondas de electroencefalograma de gran amplitud. Se refiere a esto, a gran amplitud, ¿no? Entonces aquí son sumatorias, entonces sincrónicas. Entonces aquí estamos viendo que hay una actividad sincrónica talamo-cortical, ¿no? La conexión entre las neuronas reticulares y las neuronas de relevo controlan y se producen los spindles, ¿no? Los bursts. A ver, veamos acá, observen ustedes acá, no conseguí el video, el otro video, ese ya no estaba, era uno sobre los spikes, cómo se generaban, pero lo que quiero que vean aquí es cuáles las conexiones del tálamo. Observen en la parte inferior, empieza cuando se produce el estímulo, no sé si va a salir ahí, y es así, es como es el comportamiento del tálamo y cómo se conecta con la corteza. No sale la parte inferior. Aquí debía salir una parte donde... Acá. Ahí está, acá está. ¿Ok? Entonces, cada vez que se produce una actividad, ¿no? Y se conecta todo el cerebro, ¿eh? A través, por ejemplo, cuando quieren ver números o cuando quieren reconocer, es una actividad, ¿recuerdan ustedes del conectoma cuando hablábamos del Blue Brains? El proyecto Blue Brain, ¿se recuerdan? No sé si se acuerdan de ese proyecto. Entonces, así es como se ve la estimulación del tálamo y cómo estimula la corteza, ¿no? Fantástico. Esas son conexiones de neuronas, chicos, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos, preguntas de refuerzo. Ya. Esta es la última parte ya, chicos. El núcleo ventral anterior del tálamo recibe entrada de quién y envías... Oh, ya salió la prueba. Ya no salió la respuesta. Sí, ya se sabía que era la ganglios basal. Ya, así no se vale, ¿eh? Ya. Ya, ahora, ¿el núcleo anterior del tálamo recibe entrada de quién? La E, tracto mamilotalámico y la corteza cingulada. Muy bien, muy bien. Siguiente. Los núcleos talámicos geniculado lateral y medial tienen funciones en... ya, no, salió muy rápido la respuesta. Ya. Y el relevo específico de los núcleos del tálamo envían predicciones a la cámara corteza, reciben predicciones de regreso de... Antes de que salga, por favor. Ya. Supongo que lo habían pensado, ¿no? 4 y 6. Otra. Un papel importante en la neurona de relevo talámico específica es... La B. ¿B? Sí. A ver. Sí, debe ser. Exacto. Bien, atentos. Un papel importante de las neuronas moduladoras dentro de los núcleos talámicos de orden superior es...
Mm. Ay, con la... Estoy entre dos claves. A ver. Ya. La E. Mira, de las neuronas motoras de los núcleos talámicos de orden principal, ¿ya? A ver, la E, pues chicos, ¿recuerdan que amplificaba todo? Mm, Ya, no. muy bien. Ok, Está chévere la dinámica de preguntas. Creo que hay que agregar eso a las presentaciones. Sí. bueno, no, hay que seguir compartiendo porque si no se me ve a mí nada más. Entonces, ya. Como verán, eso era parte de lo que les tenía preparados del tálamo, ¿no? Y que me parece que podríamos ir avanzando, hacer otra lectura más sobre el tálamo, ¿no? Podríamos hablar, tengo unos artículos que por acá estaba el artículo, ¿cuál era? Ya. Por ejemplo, le voy a señalar ya de dónde he sacado parte de... Esta, por ejemplo, la parte de lo que es embriología, todavía me valdría la pena avanzar, a ampliar un poco más sobre embriología del tálamo. Me parece interesante por la función que tiene. Nos falta también ver la parte de vasos sanguíneos y irrigación del tálamo, que es importante. Y esto es importante, ¿no? Porque nosotros tenemos los síndromes, cuando veamos la parte de corteza, vamos a ver que los síndromes tienen que ver con la parte vascular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cuál es, si es la arteria tuberotalámica, o es la paramediana, o es la tálamo conjugada, o es la medial, o la arteria coroidea posterior, medial y lateral la que está afectada? Depende de eso, hay diferentes áreas del tálamo que están irrigadas de una manera diferente, ¿no? Por acá había algunos dibujos, por ejemplo, la organización funcional del tálamo, ¿no? Me parece bonita. Esto es sobre el tratamiento quirúrgico de tumores, ahora que ha cambiado. Insomnio relacionado con el tálamo, ¿no? El pulvinar, ¿no? Correlaciones clínicas y la enfermedad de Fabry. Aquí, por ejemplo, esta es una resonancia magnética cerebral que ese es un corte de fleshing, ¿no? Es un corte axial. Bien bonito, ¿no? Este es anterior, este es posterior. Esta es la corteza frontal, ¿ok? Esta es la cintura de Silvio, es el lóbulo temporal, y esto es la parte del lóbulo occipital. Aquí tiene los ventrículos, esos son los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Acá es el tercer ventrículo y por lo tanto a los lados está el tálamo, ¿no? Acá tiene la cabeza del caballo. ¿Eso cómo se llama? A ver. Putamen, ¿no? Y acá está, ¿no? El globus pálido, y acá está la cápsula interna. Este es un buen corte, es un bonito corte para ver el tálamo, ¿ok? Entonces, ya, ahí queda. Ya, ese también no lo llegué a colocar, pero está bien bacán sobre el tálamo, ¿no? Y entonces aquí ustedes observan, esto es el cuerpo calloso, ¿no? Ustedes acá tienen el pico del cuerpo calloso, tienen la rodilla, el cuerpo que se divide en tres partes, y también podríamos hablar sobre el cuerpo calloso, y este es el esplenium. Acá tienen los cuerpos mamilares, acá tienen ustedes las fimbrias, miren ustedes acá tienen la hipófisis, ¿no? Y tienen al tálamo. Este es el mesencéfalo, el acueducto de Silvio, esto es el cerebelo, esto es la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿no? Bueno, esto también, estas son las vías, miren, todas las vías de conexión, ¿no? Proyecciones, son las proyecciones tálamo-corticales, ¿no? Lóbulo se lo voy a agregar en la expo, ¿no? Está bien bonito esta. Lóbulo temporal, ¿no?
relación central talámica, posterior, ¿no? Occipital. Y esa también que es sobre con la conexión de con los núcleos. ¿Pero dónde está el artículo? Ya, esto era sobre los fires. Ok, sí. La actividad de los modos de relay de las neuronas, ¿no? Lo que decíamos que eran inference de tipo spike único o burst en bursts, ¿no? Acá. Sino que estaba buscando un video que había sobre eso. Este es un video bien bacán, ¿ah? Este de acá. Ya, este es. ¿Dónde está? Learning Revolutions. O este de acá. ¿No? Del control cognitivo que tiene que ver con el tálamo. Me parece que está bien bueno. El tálamo en el control de flexibilidad del control cognitivo. ¿Qué? Eso creo que habría que verlo, de todas maneras. Efectos colinérgicos de la modulación de los ritmos tálamo-corticales durante el sueño no REM. No. Y entonces, desarrollo del pretálamo como crucial para la proyección tálamo-cortical, la formación y la regulación de los oligodendrocitos oligo 2. Y no es ahí. El artículo es uno sobre lesiones del pulvinar. Bueno, estos son los artículos adaptativos. Acá está atypical. ¿Dónde está? Este creo que es. No, pero había uno sobre un infarto en el pulvinar. Debo haberlo puesto en otro lado. Muy bien. Ok, entonces... opa. Oops. Ok, muy bien. Bueno, chicos, espero que les haya agradado la actividad de hoy día. Y yo creo que podríamos hacer dos cosas. O seleccionamos los artículos y completamos todo lo que tiene que ver con el tálamo para la siguiente reunión. O sea, ahora hemos revisado la parte, digamos, teórica, ¿no? Y la parte aplicada lo podemos hacer en la siguiente reunión. Y cada uno escoge un artículo relacionado justamente con un infarto talámico en tal área, síndrome doloroso talámico, convulsiones, epilepsia talámica, ¿no? Y yo les traigo también un casito bonito de Neo, del tálamo. Sí, está bien, doctora. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? De paso, revisamos los casos Sí, me y parece vamos bien también. integrando un poco con la Ya, corteza. entonces la info se la voy a poner en el Classroom, ¿ya? De una vez ahorita la pongo, en un ratito, porque si no después hay porque... Ya, ahorita seguramente en un ratito sale grabada, voy a dejar de grabar para que de una vez... Ok.